Humillación en escena pública. Un pianista renombrado cambió el destino de un joven, sin imaginar que cambiaría el suyo propio. Vincent Sterling, de 42 años, célebre pianista clásico y figura constante en las columnas sociales de Nueva York, se preparaba para un concierto benéfico en un otoño de 2019. Aquel día, la brisa fría entraba por las ventanas del Carnegie Hall, pero el aire en el escenario era pesado de expectativa y un cierto desdén mal disimulado. Se ajustó el cuello impecable de su frac, los dedos largos tamborileando ligeramente sobre el ébano pulido del Steinway. Una sonrisa de superioridad jugueteaba en sus labios mientras observaba a la élite neoyorquina acomodarse, ignorando la sombra que se acercaba entre bastidores. Lo que no sabía era que, en pocas horas, su meticulosa carrera se derrumbaría allí mismo. Levi Thompson, de 16 años, ciego desde el accidente que le había robado a sus padres y la vista, sintió el olor a orquídeas y el calor sofocante del salón. Aquel aroma opulento era nuevo para él, acostumbrado al olor a moho y cera de vela de la pequeña iglesia donde practicaba incansablemente. Su teclado, un viejo Yamaha prestado, era su refugio, su confidente. Vincent Sterling, el gran nombre de la noche, acababa de llamarlo al escenario para una participación especial. David, con su camisa simple de algodón y pantalones vaqueros gastados, tanteó el camino guiado por un asistente. Las risitas en la platea eran susurros afilados que cortaban el aire. Sentía la textura del escenario bajo sus zapatos, el nerviosismo causándole un nudo en el estómago, pero, sobre todo, la punzada de una familiar humillación. Vincent, con una sonrisa afectada, extendió la mano con un gesto grandioso. Y ahora, señoras y señores, prepárense para un momento inusual. Nuestro joven amigo David nos deleitará con una canción, algo simple pero de corazón. ¿Qué tal un cumpleaños feliz, David? La platea soltó risitas contenidas, algunos incluso cubriéndose la boca con las manos. Un murmullo de «qué lindo» recorrió el ambiente. ¿Alguna vez has presenciado a alguien ser subestimado y superarse? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede convertirse en nuestro próximo video. Si estás disfrutando del guión hasta ahora, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Lo que Vincent no notó fue la quietud momentánea en el rostro de David, un silencio que antecede a la tormenta. El maestro entonces se sentó al segundo piano, un instrumento más pequeño de cola corta, y comenzó a teclear las primeras notas de la partita No. 2 en Do menor, de Bach. Sin embargo, deliberadamente erraba algunos acordes, cambiaba el tono aquí y allá, con la clara intención de confundir y avergonzar al chico. En su mente, David era solo un accesorio para realzar su propio brillo, una prueba viva de su generosidad para con los menos afortunados. Se deleitaba con la idea de ver al adolescente perderse, los dedos titubeando sobre las teclas. Vincent casi podía saborear el gusto de la superioridad, la validación de su propio genio incontestable. Poco sabía él que la música, para David, era un refugio, no un escenario para juegos. David, sin embargo, no se inmutó. Escuchaba, sí, las notas intencionadamente erradas de Vincent, pero su mente viajaba más allá. El piano, para él, era una extensión del alma, y las imperfecciones del maestro eran meras distracciones. No veía el escenario, ni la platea. Veía solo la melodía que se formaba en su mente, la misma que lo acompañaba en sus noches solitarias. El rostro de Vincent se contorsionaba en una media sonrisa de burla, observando al joven acercarse al micrófono con una calma que lo irritaba. David parecía no entender la broma, y eso sacaba de quicio a Vincent. «Maestro Sterling», la voz de David, sorprendentemente firme, resonó por el salón. «Con todo respeto, las notas que usted está tocando, aunque de Bach,
están fuera del contexto de la partita No. 2 en Do menor. Esta pieza fue compuesta en un período de profundo luto para Bach, después de la muerte de su primera esposa. No trata sobre alegría, sino sobre la belleza del dolor y la superación. Yo no voy a tocar las notas que Bach escribió, Señor. Voy a tocar las lágrimas que él derramó. De un silencio sepulcral cayó sobre la platea. La sonrisa de Vincent se marchitó y sus dedos se paralizaron en el teclado. Lo que escuchaba ahora era algo que no estaba en su guión. En segundos, el salón que antes resonaba con risas y susurros enmudeció. La respiración de la platea parecía suspendida, todos los ojos fijos en el chico ciego que desafiaba la autoridad del renombrado pianista. David se sentó al piano principal, los dedos finos y largos tanteando las teclas con una familiaridad que contrastaba con su inexperiencia en el escenario. Cerró los ojos, como si la oscuridad interior lo conectara aún más profundamente con la música. Un silencio que pareció durar una eternidad se instaló pesado, tenso. Vincent observaba una mezcla de incredulidad y furia comenzando a hervir en su pecho. Aquello no podía estar sucediendo. La primera nota, un lamento, luego otra y otra, tejiendo un tapiz sonoro que llenaba el Carnegie Hall. David no solo estaba tocando, estaba reviviendo el dolor, la melancolía, la esperanza de Bach. Sus dedos danzaban con una agilidad y una precisión que harían envidiar a cualquier músico experimentado. La melodía era desgarradora, cortando el aire y alcanzando el alma de los presentes. El maestro Vincent Sterling, que esperaba ver un espectáculo de inhabilidad, sintió un escalofrío recorrer su espina. Esa música era perfecta, reconocía cada matiz, cada intención, y venía de un chico al que acababa de intentar humillar. Lágrimas comenzaron a brotar de los rostros de socialites que apenas sabían lo que era una nota musical. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda e incontrolable, la belleza del arte lavando las máscaras de indiferencia. Una mujer con joyas relucientes sollozaba abiertamente, sin importarle el maquillaje corrido. Un empresario serio se secaba discretamente los ojos con un pañuelo de seda. David seguía tocando, ajeno al impacto que causaba, inmerso en su propio universo de sonidos. La música era pura, sin artificios, y tocaba la esencia de cada uno allí. Vincent Sterling sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su rostro, antes teñido de burla, ahora estaba pálido. Las manos que minutos antes tecleaban Bach con arrogancia, temblaban. No era solo la perfección técnica lo que lo conmocionaba, era el alma, la entrega del chico. Aquella era la música que él, Vincent, había olvidado tocar, perdido en su propia soberbia y ambición. La humillación que había planeado para David se volvía contra él como un espejo cruel. ¿Estás sintiendo este giro? Si es así, dale me gusta y comparte este video para que más personas conozcan esta historia inspiradora. Lo que Vincent no sabía es que cada lágrima de la platea era un clavo en el ataúd de su propia reputación. Los 15 minutos siguientes fueron una eternidad para Vincent y un renacimiento para David. Cada nota que David extraía del piano era un golpe en la armadura de arrogancia de Sterling, un recordatorio punzante de lo que la música debería ser, pura expresión, sin vanidad, sin segundas intenciones. El joven, en su ceguera física, veía el alma de la composición de Bach con una claridad que el renombrado pianista había perdido hacía mucho tiempo, sepultada bajo capas de aplausos vacíos y contratos millonarios. La platea, antes un mar de rostros aburridos y sonrisas forzadas, ahora estaba hipnotizada, algunos con las manos en el rostro, otros con la boca entreabierta, absorbiendo cada vibración. El aire en el Carnegie Hall parecía haberse solidificado, denso con la emoción cruda que David emanaba. No estaba solo ejecutando una pieza, estaba contando una historia,
la historia de un luto que se transformó en arte, de un dolor que encontró su voz más hermosa. Vincent sintió el sudor frío escurrir por su frente, el frac apretando su cuello como un lazo. Intentó desviar la mirada, pero era imposible. El sonido era un imán, y la interpretación de David, una revelación. En su mente, una voz susurraba: «Esto no es solo un chico, esto es un fenómeno, y tú intentaste aplastarlo». Lo que Vincent no sabía era que aquel momento estaba siendo grabado, y el mundo pronto presenciaría su caída. Al final de la interpretación, un silencio aún más profundo se produjo, no de vergüenza, sino de reverencia. Entonces, como una ola que irrumpe, los aplausos estallaron. No eran los aplausos protocolares y tibios a los que Vincent estaba acostumbrado. Eran aplausos atronadores, cargados de catarsis, de admiración genuina. La platea se levantó al unísono, una ovación de pie que parecía no tener fin. Flores fueron lanzadas al escenario y gritos de «¡Bravo!» resonaban. David, aún con los ojos cerrados, sintió el calor de los focos y el sonido ensordecedor, pero permaneció en su burbuja de paz. Para él, la recompensa era la propia música. Vincent, por otro lado, se sintió encoger. Aquel escenario, que siempre había sido su reino, ahora parecía un tribunal, y él, el acusado. La imagen del chico, sereno y poderoso, contrastaba brutalmente con su propia figura, ahora encorvada, humillada. Intentó forzar una sonrisa, un saludo, pero sus músculos faciales se negaban a obedecer. La vergüenza era un veneno que se extendía por sus venas, paralizándolo. Sabía, con fría certeza, que aquel era el fin de una era para él. Lo que Vincent no podía prever era la velocidad con la que su reputación se desintegraría. Aquella misma noche, el video de la actuación de David y el bochorno de Vincent comenzó a circular por las redes sociales. Inicialmente, de forma tímida, en grupos de WhatsApp de amigos cercanos que habían estado en el evento. Pero la fuerza de la historia, la pureza del talento contra la arrogancia del privilegio, era un catalizador. En cuestión de horas, fragmentos del video eran compartidos en Instagram, Facebook, Twitter e incluso en el recién popular TikTok. Con la velocidad de la luz, la imagen de Vincent, antes sinónimo de excelencia y prestigio, se transformaba en meme. Montajes con su expresión de asombro, frases de burla de su intento de humillación y comparaciones crueles con la genialidad de David aparecían en todas las plataformas. Los titulares de sitios de chismes y columnas sociales que antes lo elogiaban, ahora lo ridiculizaban. El rey desnudo del piano, Vincent Sterling humillado por chico ciego, o la caída del maestro, cómo un cumpleaños feliz se convirtió en luto para Sterling. El mundo digital era implacable y rápido, y la humillación que intentó infligir le reverberaba en un tsunami de escarnio público. Veía, en tiempo real, su cuidadosamente construida reputación desmoronarse. Lo que Vincent no sabía, mientras se revolvía en su cama de seda, era que su desgracia apenas comenzaba. Mientras Vincent vivía su infierno particular, David dormía tranquilamente en su pequeña habitación, ajeno a la tormenta mediática que su talento había provocado. No tenía redes sociales, ni televisión. Su mundo era el toque de las teclas, el olor a madera antigua y el sonido del metro de Nueva York que pasaba cerca de su ventana. Al día siguiente, sin embargo, el teléfono de la pequeña iglesia, donde el padre Marcelo lo había acogido tras el accidente, no paraba de sonar. Periodistas, productoras de televisión, emisarios de grandes discográficas, todos querían a David Thompson. La historia del chico ciego que había humillado al renombrado pianista en el Carnegie Hall se había convertido en un fenómeno global. En pocas horas, la noticia de la actuación trascendental de David llegó a oídos de la dirección de la Juilliard School,
una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. No necesitaron un video, solo los relatos y la repercusión atronadora. La decisión fue unánime. David Thompson, el chico de 16 años de Harlem, recibiría una beca integral, una invitación irrecusable para moldear su talento en una de las cunas de la música erudita. La vida de David, antes marcada por la tragedia y la invisibilidad, estaba a punto de transformarse de manera irreversible. Lo que David no podía imaginar era que su ascenso sería tan meteórico como la caída de su verdugo. El teléfono de Vincent Sterling no dejaba de sonar, pero las llamadas no eran de agentes o productores ofreciéndole nuevos contratos, sino de abogados y representantes de su equipo, comunicando la cancelación de conciertos, la rescisión de acuerdos con marcas de pianos de lujo y la retirada de su nombre de eventos benéficos. Su agenda, antes repleta, se vaciaba a cada hora. Los correos electrónicos, que antes llegaban a raudales con propuestas irrecusables, ahora eran solo notificaciones de rescisión contractual. La noticia de su comportamiento en el Carnegie Hall, amplificada por la viralización del video, manchaba su imagen como tinta oscura en una partitura blanca. La élite que antes lo aplaudía de pie, ahora lo ignoraba. Aquellos que lo consideraban un genio, ahora lo veían como un farsante arrogante. El pianista que se deleitaba siendo el centro de atención, ahora se convertía en un paria, evitado, criticado abiertamente. Intentó llamar a algunos contactos importantes, pero sus llamadas eran enviadas directamente al buzón de voz. La vida que había construido con tanto esmero, ladrillo a ladrillo de privilegio y talento, se desmoronaba bajo el peso de un único e imperdonable error. Vincent sintió el sabor amargo del arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Lo que no sabía era que la caída sería aún más profunda de lo que imaginaba. Mientras la vida de Vincent se transformaba en ruinas, David Thompson se adaptaba a su nuevo mundo. La Juilliard School era un universo de sonidos, texturas y posibilidades que jamás había soñado. Cada aula, cada pasillo, cada piano parecía vibrar con la energía de la música. Los profesores, inicialmente escépticos, pronto se rindieron al talento en bruto y a la dedicación del chico. Pasaba horas practicando, absorbiendo cada enseñanza, cada técnica, pero sin perder la esencia del alma que ponía en cada nota. Sus compañeros, muchos de ellos de familias adineradas y con años de clases particulares, lo miraban con una mezcla de curiosidad y admiración. David no hablaba mucho de su pasado, dejando que su música contara su historia. La beca integral en Juilliard era más que una oportunidad académica, era una oportunidad de curación, de superación del dolor de la pérdida, de encontrar un nuevo propósito. Todavía sentía la falta de sus padres, pero la música llenaba el vacío, dándole una voz para expresar lo que las palabras no podían. Cada día, David sentía que estaba un paso más cerca de transformar sus lágrimas en melodía, exactamente como Bach lo había hecho. Lo que David no esperaba era la invitación que cambiaría para siempre el panorama de la música clásica. La invitación llegó de una renombrada discográfica de música clásica, impresionada no solo por la viralización de su video, sino por el talento innegable que David demostraba en sus clases en la Juilliard. Querían que grabara un álbum. La propuesta era audaz. Un álbum de piezas clásicas, pero con la interpretación única y emocionante que David había mostrado en el Carnegie Hall. Inicialmente, David dudó. Grabar un álbum parecía algo demasiado grandioso, distante de su realidad y de su enfoque en el aprendizaje. Sin embargo, el padre Marcelo lo convenció, recordándole que su música tenía el poder de tocar a las personas, de inspirar. David aceptó, bajo la condición de que el álbum fuera un homenaje a los grandes maestros, pero también un puente para aquellos que,
como él, encontraron en la música un refugio para el dolor. El proceso de grabación fue intenso, pero David se entregó en cuerpo y alma a cada nota, a cada melodía, transformando el estudio en su propio santuario. El equipo de la discográfica estaba en shock, presenciando el nacimiento de un artista ante sus ojos, con una profundidad y madurez inusuales para su edad. Lo que David no esperaba era que su álbum haría historia, y no solo en el mundo de la música clásica. Mientras David trabajaba en su álbum, Vincent Sterling intentaba desesperadamente reconstruir su vida. Se vio obligado a aceptar clases en colegios comunitarios, un contraste humillante con los conciertos en teatros mundialmente famosos. Sus alumnos, muchos de ellos sin ningún talento o pasión genuina por la música, eran un recordatorio constante de su fracaso. Sentía la mirada de lástima o de burla de sus colegas y el desprecio velado de los directores. Las pocas invitaciones que aún recibía eran para eventos de barrio, donde era presentado como aquel pianista que tuvo problemas. Su lujoso apartamento en Manhattan, que antes parecía un palacio, ahora parecía una prisión dorada, llena de ecos de una gloria perdida. Pasaba las noches bebiendo whisky y viendo videos antiguos de sus propias actuaciones, intentando recapturar la sensación de aplauso y admiración. Pero la imagen de David en el Carnegie Hall lo atormentaba, un fantasma musical que lo perseguía día y noche. Lo que Vincent no sabía, en su amarga rutina, es que el destino aún le reservaba un último e inesperado giro, que conectaría su presente con el pasado de David de una forma que jamás imaginaría. El álbum de David Thompson fue lanzado. Las ventas, que ya eran prometedoras, explotaron tras las primeras críticas. Una obra maestra de sensibilidad y técnica, declaró The New York Times. El renacimiento de la música clásica a través de un joven genio, sentenció la Rolling Stone, algo inédito para un álbum del género. No era solo la historia de superación de David lo que cautivaba al público, sino la profundidad de su interpretación, la capacidad de hacer que cada nota resonara con una verdad universal. El álbum alcanzó la cima de las listas de Billboard, convirtiéndose en el álbum clásico más vendido de la década. David, el chico que antes tocaba en un teclado prestado de la iglesia, ahora era un icono, invitado a conciertos agotados en París, Londres y Tokio. Su música trascendía barreras culturales y de edad, demostrando que el talento genuino no conoce límites. Usaba parte de las ganancias para apoyar orfanatos y escuelas de música en comunidades desfavorecidas, manteniendo la humildad que lo caracterizaba. Lo que David no sabía era que un secreto del pasado estaba a punto de salir a la luz, entrelazando su destino con el de Vincent de forma sorprendente. Mientras la estrella de David ascendía, Vincent Sterling se hundía en un pozo de autocompasión. Pasaba sus días en clases aburridas, sus noches en bares oscuros, ahogando las penas en alcohol barato. Con cada artículo sobre David que veía en revistas o en internet, un espasmo de rabia y envidia lo consumía. La gloria de David era un recordatorio constante de su propia decadencia. Sus excompañeros de orquesta lo ignoraban, y las puertas que antes se abrían con un gesto, ahora estaban cerradas. Se convirtió en una caricatura de sí mismo, un fantasma de un pianista que un día fue brillante. La vida, que creía haber dominado, le dio la espalda sin piedad. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por el propio destino? Si la historia de Vincent te intriga y la de David te inspira, no olvides darle me gusta y compartir este video para apoyar nuestro trabajo. Lo que Vincent no podía imaginar es que la verdad detrás del accidente de David, un secreto guardado bajo 7 llaves, estaba a punto de ser revelada, y eso lo cambiaría todo. Una tarde, mientras Vincent rebuscaba en viejas cajas empolvadas en su apartamento,
Buscando partituras que pudieran reanimar su menguante inspiración, se topó con un álbum de fotos olvidado. Entre recortes de periódicos de conciertos pasados y fotos de recepciones glamurosas, había una imagen antigua, amarillenta por el tiempo. Él, Vincent, aún joven y sonriente, junto a una pareja. El rostro de la mujer le parecía extrañamente familiar, pero no lograba identificarla de inmediato. La foto había sido tomada en un festival de música para jóvenes talentos años atrás. Un sentimiento extraño, una punzada de algo casi olvidado, comenzó a formarse en su pecho. Siguió hojeando el álbum, y en una de las últimas páginas encontró una nota suelta, con una caligrafía apresurada y casi ilegible. Las palabras eran pocas, pero el nombre al final lo heló. Con cariño, Sarah y Robert Thompson. Los Thompson. El apellido lo golpeó como un rayo. Eran los padres de David. Lo que Vincent no sabía es que aquella nota era la clave para un pasado sombrío que lo ligaba directamente a la tragedia del chico. La memoria, fragmentada y dolorosa, comenzó a resurgir en flashes. Vincent y Robert Thompson habían sido compañeros en un conservatorio, rivales en la música, pero también amigos. Robert, aunque igualmente talentoso, eligió un camino diferente, centrándose en la vida familiar y en un pequeño estudio de grabación. Vincent recordaba ahora el festival, la alegría de los Thompson, la promesa de un futuro brillante para ellos. La foto, la nota, todo encajaba de una forma aterradora. Recordaba una llamada telefónica años atrás, de una noticia trágica, pero en aquel momento, en su búsqueda frenética del éxito, solo había lamentado superficialmente y había seguido adelante. La ironía era cruel. La familia que apenas recordaba era la misma cuya tragedia lo había llevado a cruzarse en el camino de David, el chico que ahora eclipsaba su brillo. Lo que Vincent no imaginaba es que la nota escondía un secreto aún más chocante, un vínculo directo con el accidente que le quitó la vista a David. Vincent volvió a mirar la nota, con los ojos nublados por la culpa y el whisky. Con cariño, Sarah y Robert Thompson. Y debajo, una fecha, 12 de octubre. No solo el apellido lo conmocionó, la fecha, 12 de octubre. El accidente que había victimizado a los padres de David y lo había dejado ciego había ocurrido el 13 de octubre. Recordó una noche lluviosa, años atrás, conduciendo apresuradamente después de un concierto, irritado por el tráfico y por un retraso para un vuelo. Había un embotellamiento en la autopista, un accidente feo que involucraba a varios coches. Él había sido uno de los primeros en pasar, esquivando por poco un vehículo volcado. La policía, los bomberos, las ambulancias, la escena aún estaba nítida en su memoria, aunque la había reprimido durante años. El coche de los Thompson, una camioneta abollada, irreconocible. Recordaba ahora haber visto una foto en el periódico al día siguiente, la misma foto de Sarah y Robert, pero la noticia no mencionaba un tercer ocupante. Lo que Vincent no podía prever era que el vínculo con el accidente sería mucho más directo y devastador de lo que imaginaba. Cogió el periódico viejo que venía junto al álbum, fechado el día después del accidente de los Thompson. La noticia detallaba la tragedia, la lluvia intensa, la mala visibilidad. En letras pequeñas, un párrafo llamaba la atención. Testigos informaron que un coche de lujo de color oscuro, que seguía justo detrás del vehículo de los Thompson, adelantó peligrosamente minutos antes del accidente, contribuyendo a la secuencia de eventos que culminó en la tragedia. La policía aún busca al conductor. Vincent sintió que le faltaba el aire en los pulmones. El coche de lujo de color oscuro, su coche, llegaba tarde al aeropuerto, furioso por el atasco. Sí, había adelantado. De forma imprudente,
Tenía la certeza, una certeza dolorosa y nauseabunda, de que él era el conductor que había escapado, el responsable indirecto de aquella tragedia que les quitó a los padres de David y la vista al chico. La nota, la foto, el artículo del periódico, todo se alineaba como piezas de un rompecabezas macabro, revelando una verdad que había suprimido durante años. La ironía era cruel. El hombre que intentó humillar a David por su ceguera era, en realidad, el principal catalizador de ella. El pavor heló a Vincent hasta los huesos. Releía el fragmento del periódico, las palabras bailando en su mente. Adelantó peligrosamente, contribuyó a la secuencia de eventos. No había dudas. Él era el conductor del coche de lujo. La prisa, la arrogancia en la carretera, la impaciencia por llegar al aeropuerto, todo culminó en la tragedia de los Thompson. La humillación que había planeado para David en el escenario era ínfima comparada con la culpa que ahora lo aplastaba. No solo había intentado menospreciar al chico, había, indirectamente, causado su ceguera y la muerte de sus padres. El aire en el apartamento parecía haberse enrarecido, pesado con el peso de su negligencia. Aquel momento, en que la verdad desnuda y cruda se reveló, fue más devastador que cualquier crítica o contrato perdido. Vincent, el gran maestro, estaba ante su mayor sinfonía, la de la culpa y el remordimiento, una composición desgarradora que nunca imaginó que tocaría. ¿Qué haría con esa verdad que lo consumía? En los días siguientes, Vincent vagó por la ciudad como un fantasma, con la verdad martilleando en su mente. Observaba a David en las portadas de revistas, en los carteles publicitarios, en cada nota que resonaba en radios y teléfonos móviles. Cada acorde de Las lágrimas de Bach, el álbum que había consagrado a David, era un vívido recordatorio de su propia responsabilidad. La envidia se había transformado en una culpa insoportable. Vincent sabía que ya no podía huir. La deuda que tenía con David era monumental, no solo moral, sino fatal. Había destruido la vida de una familia, y años después, intentó destruir el talento del superviviente. La ironía de la vida era una melodía cruel. Sabía que la confesión no traería de vuelta a los padres de David, ni le devolvería la vista al chico, pero tal vez, solo tal vez, podría traer un mínimo de paz a su propia alma atormentada. La decisión estaba tomada. Buscaría a David. Vincent consiguió el contacto de David a través de un conocido en común en la Juilliard. La llamada fue tensa, cargada de un silencio que parecía gritar. David, que ya había oído hablar de la caída de Vincent, aceptó el encuentro con una mezcla de curiosidad y aprensión. Se encontraron en un café discreto, lejos de los focos. Vincent, visiblemente abatido, con ojeras profundas y las manos temblorosas, empezó a hablar. Las palabras salieron a trompicones, embargadas por la emoción y la culpa. Le contó a David sobre la nota, el periódico, el coche oscuro, el adelantamiento imprudente. Le contó sobre la noche del accidente, sobre la imagen que lo atormentaba. Con cada frase, el peso de la verdad parecía disminuir un poco en sus hombros, pero el dolor en los ojos de David aumentaba. El joven escuchaba en silencio, con la expresión ilegible, absorbiendo cada palabra, cada confesión. El aire en el café estaba denso, el olor a café y pan fresco parecía sofocante. La revelación fue un golpe, pero David, que ya había enfrentado la oscuridad, estaba acostumbrado a encontrar la luz. David, por su parte, no estalló en ira ni en lágrimas. La noticia fue un shock, sí, pero de alguna manera llenó un vacío en su alma, una explicación para la tragedia que lo había marcado. Sintió una punzada de tristeza por el hombre que tenía delante, que parecía tan destrozado como él lo había estado un día. «No sé qué decir, maestro Sterling», dijo finalmente David, con voz tranquila y serena. «La música me ha enseñado que el dolor puede transformarse en algo hermoso, y que el perdón, por difícil que sea, es el camino hacia la paz».
Vincent levantó los ojos, sorprendido por la madurez y la compasión del joven. Esperaba furia, condena, pero encontró una sabiduría que lo desarmó. El encuentro no fue sobre el perdón inmediato, sino sobre la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso hacia la curación. David Thompson continuó su ascenso meteórico en el mundo de la música, convirtiéndose en una voz poderosa para la superación y la inclusión. Su historia inspiró a millones y usó su plataforma no solo para su arte, sino para concienciar sobre la seguridad vial y el apoyo a personas con discapacidad visual. Vincent Sterling, por su parte, encontró una nueva y humilde razón para vivir. Se dedicó a dar clases en comunidades desfavorecidas, usando su experiencia para guiar a jóvenes talentos, sin intentar nunca más aplastarlos. Incluso comenzó a ser voluntario en una institución que apoyaba a víctimas de accidentes de tráfico. Su música, antes una herramienta de vanidad, se convirtió en un instrumento de redención. Y si te emocionaste con este viaje de justicia y superación, comenta tu parte favorita y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia de la verdad oculta. La historia de David y Vincent nos recuerda que el talento genuino siempre encuentra su camino y que la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la redención. Lo que comenzó como un acto de humillación se transformó en una lección de vida para todos. David Thompson, el chico ciego que tocó las lágrimas de Bach, demostró que la verdadera grandeza reside en el alma, no en los privilegios. Vincent Sterling, el maestro que cayó de su pedestal, aprendió que el perdón, tanto para sí mismo como para el prójimo, puede reconstruir una vida. La verdad oculta es un canal independiente, sin patrocinio, y el único apoyo que tenemos viene de ti. Si te gustó este video, por favor, mira otros, dale me gusta, comenta y comparte con tus amigos. Y lo más importante, suscríbete para formar parte de nuestra comunidad y descubrir más verdades que el mundo intenta esconder.